Estamos, bueno, bienvenidos a todos y todas a una nueva conversación sobre la coyuntura política, ya la cuarta de este nuevo año 2022. Bueno, quería saludar, obviamente, a todos los expositores y expositoras que nos acompañan como siempre, como así también a los cientos de amigos y amigas a lo largo y a lo ancho del país. Como les comentábamos, el encuentro de hoy es un encuentro bastante particular, porque es un encuentro que nosotros, y acá retomo alguna sugerencia de Edgardo Moca en referencia a los teoremas de la política, vinculado al teorema de Coco Basile, que uno dispone los jugadores de una manera y los jugadores después salen de otra. Nosotros habíamos pensado el encuentro de hoy, y lo vamos a estructurar obviamente en relación a una temática que consideramos nodal y sustancial vinculada a la formación de la Empresa Nacional de Alimentos. Este tema que, como ustedes saben y es de público conocimiento, ha estado en los últimos días en el candelero. Y para ese propósito vamos a contar en la charla de hoy con la participación de un querido compañero, habitual partícipe de los encuentros, que es Osvaldo González. Osvaldo es, o mejor dicho, es ingeniero agrónomo, productor agropecuario. eh, Vivió su infancia en Aedo, pero bueno, hace rato reside en Santiago del Estero. Fue empleado del Ministerio de Agricultura de la Nación, hasta que, bueno, hasta que fue cesanteado durante la nefasta gestión de Macri y Echeverre. eh, Integró el equipo redactor, si se quiere, de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, aprobada en el año 2014, y en la actualidad forma parte del Consejo Asesor de la FONAF, es decir, la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar, y como tal participa de la Corriente Nacional por la Producción y el Trabajo, integrante de la CTA. Así que bueno, en primer lugar queríamos agradecerle a Osvaldo su participación hoy en calidad de invitado central. Sabemos que habitualmente participa, así que bueno, en primer lugar agradecerle a Osvaldo la deferencia por participar. Y en segundo lugar, como les comentábamos, y dadas las cuestiones de público conocimiento en referencia al conflicto de Rusia y Ucrania, considerábamos, desde quienes organizamos este espacio, que bueno, teníamos que abrir alguna especie de puerta de análisis, obviamente con las impresiones iniciales, porque bueno, David da cuenta de que si bien este conflicto viene de algunos años, la escalada militar se ha dado en estas últimas horas, sobre todo para analizar esta cuestión. Así que en ese sentido, gestionamos un diálogo entre Edgardo Moca y Telma Luzani, quien, bueno, por cuestiones personales no puede estar presente en la noche de hoy, pero que ha tenido la enorme deferencia de poder compartirnos sus opiniones y sus comentarios iniciales sobre esta cuestión. Así que bueno, la intención, la hoja de ruta que les planteamos, y ya para ir, si se quiere, cerrando esta primera parte protocolar, es estructurar la primera parte del encuentro con el diálogo, que ahora se los comparto entre Edgardo y Telma, donde se abordan todas estas cuestiones vinculadas no solo a la estricta problemática entre Rusia y Ucrania, sino al papel de la Unión Europea, de Francia, de la OTAN, de Estados Unidos, las viejas cuestiones vinculadas a la Guerra Fría, la Unión Soviética, la cuestión de los nacionalismos, y obviamente el papel que juega nuestra región en todo este suceso. Y luego, abriendo un espacio de debate, ya poder, si se quiere, adentrarnos y centrarnos, si se quiere, en la cuestión vinculada a la Empresa Nacional de Alimentos con la exclusiva participación del querido compañero Osvaldo. Así que bueno, habiendo planteado esta hoja de ruta, que obviamente tiene la intención de poder estructurar un poco el encuentro, le procedo a compartir este diálogo, que lo filmamos hace un ratito con Edgardo y con Telma, y bueno, así vamos compartiendo las principales opiniones. Así que un segundito. Eh, la, la conversación obviamente gira en torno a los acontecimientos de Ucrania de estas horas. Telma Luzani es una especialista en cuestiones internacionales, es una amiga, es una participante frecuente de nuestros encuentros de los jueves y hemos decidido pedirle, y ella muy gentilmente accedió, a una conversación breve para por lo menos acercarnos a los nudos problemáticos de esta situación que se ha creado, que tiene influencia en los asuntos mundiales. Yo voy a empezar diciéndote que hace poco tiempo leí
el texto, el documento que compartieron los gobiernos de Rusia y de China, que singularmente fue firmado el mismo día en que Alberto Fernández hizo su visita a los Juegos Olímpicos en Pekín, y que es un documento que yo lo podría titular hacia un nuevo orden mundial, ¿no? Que en la práctica, ¿qué significa? Que aquel orden mundial que se creó en 1990 con la caída del muro y con la extinción de la Unión Soviética y la dispersión, la extinción del campo socialista, fue el tiempo de la unipolaridad americana. Y ese tiempo fue de guerra, de conquista, de barbarie, y en tonos muy civilizados, muy serenos, China y Rusia dicen ese orden mundial terminó. El diario El País reproduce toda la declaración conjunta y la titula en términos muy significativos, en mi opinión muy acertados, aunque la interpretación del diario El País es una interpretación pro-norteamericana que echa olor a feo todo el tiempo, pero lo que dicen es, la crisis de Ucrania es un símbolo de la ruptura de la unipolaridad. No me acuerdo el título exacto, pero era la situación en Rusia puede ser un símbolo de la ruptura de la unipolaridad, según aseguran, ponele, para darle más sentido a la frase, la declaración conjunta de China y Rusia. Yo con esto no quiero empezar la conversación haciendo un planteo conspirativo, ni un planteo simplificador, ¿no? Pero bueno, el documento dice el mundo se caracteriza, bueno, por la globalización, por el desarrollo científico, pero el primer tema que dice para definir el mundo de hoy es la multipolaridad. Entonces, yo creo que estos acontecimientos, sacando cualquier interpretación conspirativa, están poniendo en el terreno de los hechos algo que ya se sabe. Rusia aceptó de mala gana un conjunto de atropellos norteamericanos sobre su soberanía, sobre su existencia, intentó desarrollar bases de la OTAN en la cercanía del territorio de la ex Unión Soviética, en cercanías del territorio de Rusia, y entonces estas cosas parecen haber virado de modo muy, muy profundo. Si a vos te parece, si no te parece, arrancamos por otro lado, porque esto no es la idea de hacer un esquema preconcebido, sino de conversar tranquilo. ¿Crees que esto efectivamente es una imagen de un mundo que ya no es lo que era en los años 90? Bueno, sí, me encanta esta forma de empezar. Mira, yo acabo de escribir una nota para el Destape Web que se llama justamente Cruje el viejo orden mundial. O sea, yo no había leído la nota del País, pero ciertamente estamos en una situación que efectivamente vos describiste muy bien. También depende el lapso de tiempo que uno toma para el análisis, ¿no? En el caso de la nota que te digo que escribí, efectivamente mi análisis también iba de 1991, de hecho en 1990, porque yo recuerdo un encuentro de Gorbachov, que ahora después lo voy a retomar, que fue en 1990, todavía no había caído la Unión Soviética, un acuerdo en relación al tema de la OTAN. Pero yo creo, vos sabés, Edgardo, por supuesto que en un plazo muchísimo más largo, yo creo que también está cayendo el orden de 1945. Yo creo que es mucho más la renovación en la que estamos y la que están pensando Xi Jinping sobre todo, no sé tanto si Vladimir Putin, pero no me cabe la menor duda que Xi Jinping. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza los acuerdos que hace en relación a temas militares, como el acuerdo de Shanghái, cuando uno mira los bancos o las asociaciones financieras y comerciales en los que involucra distintos tipos de países y con una
con una concepción de cooperación y no tanto de subordinación totalmente distinta. Cuando uno mira el tema de la ruta de la seda, la infraestructura, el proyecto que tiene para rodear a ese gran hegemón que tenemos encima, que es Estados Unidos, cuando uno mira incluso geoestratégicamente cómo se mueve, mi impresión es que, ya te digo, probablemente nosotros no lo veamos, pero por lo menos el plan es mucho más amplio y es el fin de una organización como Naciones Unidas que, si bien engloba a todos y si bien es, creo que la más democrática de todas, en el sentido de que hasta el país más pequeño tiene un voto igual que el país más gigante, existe el Consejo de Seguridad, ya sabemos que son los 5 grandes, pero bueno, digamos que dentro de todo el resto de los organismos internacionales, como incluso el FMI, etcétera, que son totalmente antidemocráticos y desiguales, las Naciones Unidas sigue siendo un gran organismo. Aún así, yo creo que se está poniendo en cuestión eso, se está poniendo en cuestión todo el sistema, o gran parte del sistema. Pero el conflicto de hoy, efectivamente, se sembró en 1991. Yo, ¿sabes? Perdón que me haga autorreferencia, pero justamente acabo de sacar un libro con el tema de las crónicas que yo cubrí, porque yo cubrí la caída de la Unión Soviética para el diario Clarín. Y acabo de sacar un libro donde yo recojo 30 años después esto. Y estaba este germen, ¿sabes, Edgardo? Porque yo, por ejemplo, yo estuve en Kiev, entrevisté un montón de gente, dirigentes muy altos de su momento, y me acuerdo que justamente el que estaba organizando el ejército ucraniano ya era un ruso, un general ruso. Y en ese momento estaban exigiendo a las tropas que juraran por la bandera ucraniana, y había un montón de rusos. Entonces yo desde la Argentina lo veía totalmente incoherente, y les decía, pero ¿cómo pretenden que una persona jure por la bandera de otro país? O sea, yo no me imagino que un soldado argentino puede jurar por la bandera uruguaya o chilena, no sé, no me entra en la cabeza. Y él lo que me explicaba era que eran hermanos. Él me decía eso, me decía, yo soy ruso, mi segundo es ucraniano y nosotros peleamos juntos en Afganistán y tenemos un lazo de sangre indisoluble. Claro. No obstante, el germen de esto que está pasando hoy se veía. ¿Por qué? Porque eso era muy lindo en las palabras, que yo creo que eran sinceras, y cuando uno hablaba en aquel momento con el pueblo ruso ucraniano, sentían eso, como nosotros con los uruguayos, ¿viste? Sentimos que somos lo mismo, que en algún momento fuimos el virreinato de los Ríos de la Plata y después fuimos 2 países, pero no hay diferencia. No obstante, en aquel momento ya, por ejemplo, Kravchuk, que era el presidente, y Yeltsin era el ruso, apareció el primer conflicto, que era por la flota del Mar Negro, que estaba justamente en Ucrania, en Crimea, en Sebastopol. Entonces, bueno, en aquel momento Crimea era parte de Ucrania, pues se la había regalado Khrushchev. Khrushchev. Entonces, bueno, nosotros, esto es parte de nuestro territorio, la base de Sebastopol es nuestro territorio, la flota del Mar Negro, nada menos, que sale al Mediterráneo, que sale, o sea, que estratégicamente es fundamental, porque Rusia no tiene salida por el norte, es decir, tienen mar, el Ártico, pero el Ártico tiene muchos meses del año en que está inhabilitado. Entonces, era, ¿me entendés? Cerrarle una puerta que era imposible de pensar. En lugar de decir, bueno, viste como pasa a veces, esta base puede ser... digamos, utilizada por Rusia, pero con tales o cuales características, no, era la base es mía, y Boris Yeltsin decía, la base es nuestra. Entonces vos ya veías que había una situación que en algún momento iba a estallar. Ahora bien, esto no se entiende si no pensamos en el tema geoestratégico, porque la realidad es que yo creo que Rusia y Ucrania, más allá de todas las peleas que podían tener, nunca hubieran llegado a la situación de hoy si no estaban metidos todos los otros grandes
jugadores mundiales. Estados Unidos y la OTAN. Estados Unidos y la OTAN, y Europa con un papel, en mi opinión, lamentable de vasallo. Bueno, me estoy abriendo muchas puertas, muchas ventanas, pero ahora después voy a ir a esto de Europa, me lo voy a anotar. Lo que te quería comentar era, volviendo a lo de Gorbachov, es que en 1990, antes, cuando ya se veía venir que tenía que firmar los acuerdos de distintas, digamos, había caído ya el muro de Berlín y había una situación muy complicada con las que se conocían como estados satélites, ¿no? Checoslovaquia, que existía en aquel momento, Polonia, bueno, que eran todos, exacto, todos estos países, digamos, lo que llamaban la zona de influencia de la Unión Soviética. Entonces, frente a esa zona, él arregla que desarma el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar contrincante, rival de la OTAN, paralela, digamos, y a contraparte no desarmaba, no deshacían la OTAN, pero sí la desarmaban, firmaban acuerdos de desarme de todo tipo, y juraban por la Biblia que no iban a avanzar. Hay una Carta de París, firmada en 1990, en el Eliseo, justamente, donde aparece todo esto. Y ahí después, en el diciembre de 2017, Estados Unidos desclasificó un montón de documentos en donde no son así tan importantes como la Carta de París, donde Estados Unidos no está, ahí firma Europa todo esto, pero no, es decir, la Unión Europea y la Unión Soviética. Pero en aquel momento, después de ese momento, hay un montón de documentos diversos en donde Estados Unidos de alguna manera se compromete a esto. Bueno, Estados Unidos después desconoció y unilateralmente decidió no desarmarse, sino todo lo contrario, decidió avanzar con la OTAN, inventó el tema de los escudos antimisilísticos en además, ¿cómo decirte?, ayudado por el sentimiento antisoviético y antirruso que tienen muchos de esos países, como las Bálticas, como Polonia, que eso está ahí desde los años de los años. Sí. Entonces, Estados Unidos ha avanzado hasta un momento, por eso digo que este es el gran punto, en donde digamos, era intolerable para Rusia, era intolerable... Telma, hoy se especula con que una variante de paz y de orden regional hubiera sido la incorporación de la propia Rusia en la OTAN. Sin embargo, Estados Unidos cerró esa posibilidad drásticamente, ¿no? ¿Quién? Estados Unidos. Claro. Bueno, esa es la otra ventana que quería tomar, porque el tema de Europa, todos los estrategas norteamericanos ven como el peor, hay dos escenarios que son tremendos para los norteamericanos históricamente, desde Brzezinski hasta para atrás. Uno es toda la Europa junta, o sea que Rusia, que naturalmente es parte de Europa, tiene parte en Asia, pero naturalmente parte de Europa, fueran juntos. Alemania y Rusia juntos era una pesadilla porque es de una fortaleza. Claro. Pero siempre pensándolos desde la perspectiva bélica, por ahí no era así, incluso desde la perspectiva económica. El tema del gas, que vos sabés muy bien, tiene que ver con todo esto también. Por ejemplo, Europa no tendría los problemas que tiene si estuviera unida naturalmente con Rusia, porque sería lo lógico, como Bolivia nos manda gas a nosotros. Y los países se ahorrarían bastante plata también. Bueno, justamente todos los acuerdos que Europa hizo con Rusia, o incluso con Ucrania, te estoy hablando del 2014, Estados Unidos los boicoteó. Boicoteó acuerdo por acuerdo aquella Carta de París que yo te nombré antes, y Europa, por eso digo, en forma muy obediente, demasiado, en mi opinión, sumisa, nunca se animó a patear el tablero y decir, bueno... Telma, no quiero dejar de incorporar otra cosa porque sé que vos tenés tus tiempos acotados y no queremos abusar de los acuerdos que hemos hecho. Pero sí. hoy
¿No te parece a vos que la situación en el interior de la Unión Europea es una situación muy compleja y que no va a ser fácil para Estados Unidos unificar a Francia, a Alemania, a las principales potencias de la Unión Europea en una posición seguidista de modo absoluto sobre sus pretensiones? Lo dudo. Mira, ¿te acordás? No sé si te acordás que en Schröder y en aquel momento el presidente de Francia era, bueno, no me estoy acordando, Schröder era el canciller alemán. Por ejemplo, se opusieron a la guerra de Irak y de hecho firmaron y no colaboraron con la OTAN en sí misma en aquel momento. Pueden tener ciertos momentos de independencia, pero la verdad es que Alemania, que Europa, la Unión Europea, depende tanto de Estados Unidos en este momento. Por eso creo que para tomar una decisión, una actitud autónoma y soberana, debería realmente tratar el tablero de una manera un poquito más enérgica. Lamentablemente, además, tengo que decirte que se extraña a Angela Merkel, porque la canciller hubiera tenido posiciones más firmes, no tan seguidistas, y de alguna manera hubiera reacomodado el escenario no tan fácilmente. Y en Francia, en la perspectiva electoral hay un cierto giro, por lo menos es lo que me ha llegado a mí, de la propia fuerza gobernante, del propio Macron, en la dirección opuesta a la OTAN, en la dirección de, no sé, de poner en cuestión la presencia de Francia en la OTAN. ¿Vos eso no le asignás? Y eso, ahí, mira, a eso también tiene su historia. Vos sabés que el que directamente decide incorporar con todo a Francia en la OTAN es Sarkozy, que no es hace tanto tiempo. Claro. O sea, que todavía está procesándose todo eso. Por eso digo, depende con el lapso de tiempo que uno está viendo los acontecimientos. Es cierto, Macron, incluso con este canciller alemán que tiene una figura un poquito más perfil bajo, más débil, menos imponente que Merkel, está tomando digamos, una actitud de participación muy fuerte. De hecho, viajó a Rusia, se entrevistó con Putin, intervino en el tema del conflicto antes de que llegáramos a esta situación. Entonces, bueno, yo, volviendo al tema que vos me preguntabas, creo que sí, que estamos hablando de un nuevo orden. Creo que Putin, por supuesto no me consta, estos son todas hipótesis en base a lo que uno lee, vos que leíste el documento, no sé si coincidirás conmigo, creo que ellos hablaron de esto que estaba, yo creo que Putin le adelantó lo que tenía pensado. Sí. De hecho, en este momento en el Consejo de Seguridad, los 5 grandes, que tienen también presidencias rotativas, el presidente es Rusia, o sea que Putin eligió todo, como buen ajedrecista que es, eligió todos los escenarios para que la cosa le saliera como él quiere, y creo, y de hecho las declaraciones de China son bastante, también, por supuesto, condena la irrupción en otro territorio, y que haya reconocido a Donetsk y Lugansk, porque China también tiene varios territorios, los uigures y varios que quieren independizarse, así que nadie puede decir sí, aceptamos esto, es un tema muy complicado, ¿no? Nosotros con Malvinas es un tema complicado, porque si vamos a aceptar que el que vive en un lugar decide autodeterminarse e independizarse, estamos fritos con ese tema. Entonces, ¿a qué voy? A que efectivamente con idas y vueltas y retrocesos estamos frente a un nuevo orden. Era difícil salir del viejo orden sin conflictos, sin guerras, sin tensiones dificilísimas. Quiero cerrar para facilitarte las cosas. Yo me quedaría charlando todo el tiempo, por supuesto, que estoy disfrutando muchísimo. Pero quiero cerrar con algo que es inevitable preguntarse. ¿Qué tiene que hacer Argentina en este nuevo orden mundial? Bueno, en este nuevo orden mundial... Sí, bueno, en este despelote que estamos hoy, pero...
No, yo pensé que, mirá, por supuesto que nosotros, si no nos integramos con el resto de la región en un organismo superior y mucho más que pueda tomar decisiones, en serio, estamos en el horno, Edgardo. Esa es la realidad. Pensá en UNASUR. Pensá que en un momento nuestros gobiernos pudieron tomar la decisión de decir, nosotros creamos un organismo llamado CELAC, en donde no está Estados Unidos y Canadá. Bueno, eso es soberanía, eso son decisiones soberanas. Entonces, mientras nosotros no peleemos, no discutamos con nuestros pares en la región y en Latinoamérica, con México para abajo, bueno, no. Y en este momento hay condiciones, hay Y con varios. Lula podríamos tener todavía mejores condiciones. Por supuesto. Y con Colombia, si sale como queremos, ¿no? Colombia va a ser difícil porque es un aliado, por algo la llaman la Israel de Sudamérica, ¿no? Es un aliado demasiado firme de Estados Unidos. Pero de todas maneras, fíjate, cuando vino Uribe a la cumbre de Bariloche, si bien se plantó en posición contraria a todos nosotros, a Chávez, a Lula, a Cristina, a todos, bueno, vino, habló y se incorporó y se sacaba la foto. O sea, aún pensando diferente, aún teniendo una posición diferente. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Y Argentina tiene capacidad de influencia, según tu punto de vista, en la construcción de un CELAC fuerte, sobre todo siendo el actual presidente argentino? Pro tempore. Bueno, todo depende de las políticas que se adopten, Edgardo. Tenerla la tiene. Tener la capacidad y el momento lo tiene. Yo no veo voluntad por momentos. O sea, bueno, debería haber una actitud muchísimo más clara, retomar o tratar de retomar todo aquello que construimos que fue extraordinario, incluso a nivel de la defensa, a nivel de la salud, a nivel de la educación, de la cultura, o sea, fue de la ciencia. Ahora, ¿no hay una pregunta para hacerse por fuera del Estado y por fuera del gobierno, desde el punto de vista del movimiento popular? ¿No hay un espacio para producir un fuerte reclamo, un fuerte impulso a que esa realidad se abra paso? Parece una cosa que no encaja con las necesidades básicas insatisfechas que se han ido acumulando en nuestro país. Cualquiera me puede decir, lo importante sería bajar el precio de la carne. Pero creo que para bajar el precio de la carne y sostener que podamos seguir comiendo carne, esto va a ser un eje, ¿no? Mira, te lo contesto cortito porque me ocuparía media hora más todo lo que acabas de decir, por lo importante que sí. Tenemos primero que recuperar la capacidad de movilización, que la tenemos totalmente, lamentablemente, y no por voluntad, sino por cuestiones del COVID, totalmente desarmada. Y efectivamente esto se logra con una batalla cultural, o sea, machacando en los medios, a través de todo, de la militancia, del cara a cara, explicar lo importante que es todo esto que estamos hablando. Como vos decís, con el precio de la carne, yo le voy a pedir a alguien que pelee por la unión del UNASUR, parece una locura. O sea que hay todo un trabajo ahí de concientización que nos debemos, y que en este momento es difícil hacerlo. Te veo con ganas de seguir, y me siento muy incómodo. Y me siento muy incómodo porque te tengo que sugerir que lo dejemos acá, no sin antes darte mi agradecimiento muy entusiasta por tu generosidad y sobre todo por tus intervenciones. Te agradezco mucho, Telma, esperamos verte muy seguido los jueves. Sos siempre muy Ojalá. Saludos a todos, a Ricardo, Amado, bueno, no me quiero olvidar de nadie, a Fondevila, en fin, a Toer, a todos los queridos amigos de este grupo hermoso. Así que sí, lamentablemente tengo que cortar, pero te agradezco mucho, Edgardo. Los agradecidos somos nosotros. Chao. Lo que recojo es que salieron unas líneas rojas ahí dicen que es aquellos que le dieron la Sputnik o la influencia del comunismo. La verdad que no sé qué será, pero de nada atenúa la gran intervención que tuvo Telma y
y bueno, es un detalle al pasar. Así que bueno, el cariño y el afecto con el que Telma nos compartió sus comentarios, siempre el cariño y el afecto con el que se dirige a este espacio. Así que bueno, obviamente la intención es que bueno, esta sea una puerta de entrada para poder problematizar esta cuestión que obviamente y tristemente está en emergencia militar. Así que bueno, le quería pasar la pelota a Ricardo Aronskin, que bueno, sé que tiene muchas reflexiones del caso y obviamente de ambos temas en la charla de hoy. Así que Ricardo, te paso a vos la palabra. Bueno, buenísimo. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, estamos en horas sumamente movidas. Hoy Estados Unidos anunció un gran paquete de sanciones contra la Federación Rusa, cuyo objetivo es dañarla en forma estratégica, y yo creo que tratando de superar por un momento la espectacularidad de toda la situación, quisiera enmarcarla en una cuestión importante, que es que hay una disputa geopolítica por Europa. China viene construyendo, lo sabemos nosotros, el presidente adhirió a la Argentina recientemente a la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda no es una palabra en el aire, sino es una construcción geoestratégica de infraestructura que parte de China, cruza hacia Central, entra por Rusia y Ucrania y llega hasta el corazón de Europa, transportando una enorme cantidad de materia prima, pero sobre todo de mercaderías terminadas. Esto ya es un hecho, la vinculación europea-china es muy fuerte en términos comerciales, y a esto se estaba incorporando la vinculación europea-rusa en términos energéticos. Y esto tendía a generar una paulatina unificación de lo que es una pesadilla estratégica para los Estados Unidos, que es un continente euroasiático más o menos unificado. Esto es insoportable para los norteamericanos, no lo digo yo, lo dice un gran autor norteamericano, un hombre conservador pero muy lúcido, que se llama John Mearsheimer, que ha escrito varios libros sobre estrategia global de los Estados Unidos. Y este hombre dice, la verdad, él, desde nosotros, desde Estados Unidos, ¿qué es importante? Es importante Europa, es importante Asia Oriental y el Medio Oriente por el petróleo, nada más. Ni nos menciona, o sea, América Latina no existe, África no existe. Existe Europa, existe el este de Asia y existe Medio Oriente por el petróleo. Y él dice, nosotros, la verdad que lo que tenemos que hacer es, cuando veamos que hay una gran potencia emergente, entrar ahí para bajar el tamaño y la importancia. Nosotros tenemos que evitar que en cualquier lugar del mundo haya hegemones, o sea, potencias importantes que lideren una región estratégica. Y nosotros tenemos que entrar ahí cada vez que pasa una situación de este tipo. El otro día me encontré, trabajando sobre otras cuestiones de economía, me encontré con un dato que es extremadamente importante y que ni los economistas, ni los políticos, ni los estrategas han tomado nota de esto. Hoy el Producto Industrial de China, ustedes saben, hay una discusión ¿qué economía es más grande? ¿Si la norteamericana o la china? Hay un método de cálculo que da que la norteamericana es más importante que la china, y otro método de cálculo que dice que China ya ha superado a los Estados Unidos. Pero hay una cosa, hay un dato que es súper contundente, que es que la producción industrial de China no es que es superior a la de los Estados Unidos, supera a la de Estados Unidos más Japón, más Alemania. Hay que sumar Japón, Alemania y Estados Unidos para llegar a la producción industrial de China. Es decir,
lo pasó lejos ya a Estados Unidos en materia de producción industrial. No es un chiste, porque parte de la economía norteamericana está inflada por su sector financiero. Es decir, parte de Estados Unidos, es como decir, una persona pesa 100 kilos, de los cuales 50 son grasa. La economía china es puro músculo, es puro músculo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la preocupación norteamericana, de última instancia, es China. Es China, digamos. Hay que saber que todo movimiento norteamericano se hace para hacer un jaque mate final, ¿a quién? A China. A China. El problema norteamericano, por lo menos en términos de economía global, es China, no es Rusia. No es Rusia. Ahora, Rusia, desde el punto de vista armamentístico militar, es la gran potencia que puede dañar a los Estados Unidos. China todavía no desarrolló una musculatura militar significativa. Los rusos tienen un arsenal muy sofisticado, muy complejo, armas nuevas, y están en condiciones sí de dañar a los norteamericanos. Por eso esta combinación China-Rusia es una combinación poderosa, es decir, hay un hombre armado y muy bien armado, y hay otro que es muy productivo y que está entrando en todo el planeta y en las zonas que incluso los norteamericanos no le está dando el cuero para poder estar. Entonces me parece importante que todos estos movimientos hay que entenderlos dentro de estrategias internacionales muy sofisticadas. Es decir, lo peor que podríamos hacer es pensar que los norteamericanos son tontos o son brutos, pero lo que están haciendo los norteamericanos es pensar que los rusos son tontos o son brutos, que es un error completo. Esto, a ver, hace muchos años que ya la Federación Rusa viene comprando oro. Oro. Tiene 180.000 millones de dólares de reservas en oro, más otros minerales estratégicos, pero oro. Y uno dice, ¿por qué compran oro? Bueno, en realidad se estaban preparando por una situación de este tipo, es decir, una situación de eventual desglobalización o eventual ruptura de una especie de globalidad que nosotros damos por sentado. Yo estaba pensando, nosotros argentinos, que estamos por cumplir 40 años de la Guerra de Malvinas, que fue una guerra desastrosa, está el informe Rattenbach, es decir, no la prepararon, la hicieron mal, fue todo un desastre, maltrataban a los soldados, peleaba el que quería, el que no estaba en uniforme de gala en su casa, un desastre, fue una guerra no preparada, no pensada, no, bueno, nadie piense que la Federación Rusa es lo mismo. Nadie piense que la Federación Rusa o que Putin se le ocurrió, tenía ganas. Vi un analista internacional en estos días que decía que no, lo que pasa es que Putin tiene problemas internos y los quiere tapar, como si, que me disculpen, ¿no? Pero que la Federación Rusa sea la dictadura de Galtieri, ¿no? Hay, perdónenme, pero hay una distancia enorme entre unos militares chapuceros del tercer mundo y servidores de los norteamericanos de un país que tiene históricamente una visión soberana independiente de las cosas. No depende, no se le escribe ni los chinos, ni los norteamericanos, ni nadie. Entonces lo que uno puede decir es, los norteamericanos venían, y lo ha dicho Putin varias veces, 5 oleadas de expansión de la OTAN hacia el este. La última es esta, es poner misiles en Ucrania que impactan en 5 minutos en Moscú. Bueno, Estados Unidos goza de la ventaja de tener 2 océanos, uno de cada lado, y 2 vecinos débiles, Canadá y México, a los 2 lados de su frontera. Eso es toda la amenaza estratégica que tiene Estados Unidos. Putin el otro día decía, ¿y si yo pusiera misiles en la frontera entre México y Estados Unidos, qué pasa? Bueno, de hecho lo hizo la Unión Soviética en el 62, en la guerra, en la crisis de los misiles de Cuba,
y Estados Unidos, la gente en Estados Unidos no podía dormir, es decir, empezaron a construir refugios antinucleares y cosas por el estilo, digamos. Fue una pesadilla de unos días para el pueblo norteamericano. Parece que esto no se entiende, digamos, Estados Unidos, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, es evidente que todo movimiento que haga Estados Unidos tiende fundamentalmente y en el fondo a la derrota de China. Y en el camino está Irán, en el camino está Venezuela. Y acá llamo la atención de una cosa que es muy interesante. Estados Unidos, en esta cosa de ser el que decide quién es democrático y quién es liberal y quién no lo es, va sancionando países en el camino, ¿no? Entonces está sancionado el petróleo iraní, está sancionada Venezuela, y ahora estaría sancionada Rusia, es decir, va sacando productores de petróleo del camino, sorprendentemente quedaron muchos tipos fuera, y queda el petróleo norteamericano. Y este es un punto importante porque Estados Unidos, Trump fue el mamarracho que fue, pero era un hombre muy sincero y muy bocotas, o sea, hablaba y decía cosas que no se deben decir de esa forma. Los demócratas lo dicen de una forma más mejorada, pero Trump le decía a la Merkel, le decía, pero ¿para qué le quieren comprar gas y petróleo a los rusos si le podemos vender nosotros? No le compren a ellos, cómprenos a nosotros. Bueno, da la impresión que en esa búsqueda de provocar a los rusos y ver cómo podían hacer para parar el gasoducto, apareció esta oportunidad, provocar y ver cómo se resuelve. Telma decía muy bien esta cuestión de que la verdad que Europa se está comportando de una forma, digamos, con un bajísimo nivel diplomático, como no siendo capaces de comprender sus propios intereses, de defenderlos. Uno puede, entrenado, ver cierto balbuceo en la dirigencia europea o ciertos matices con los norteamericanos. Los norteamericanos meten el discurso combativo y los europeos tratan de matizar, bajar un poco los niveles, no buscar confrontación, pero en definitiva quedan bajo el saco norteamericano. Hoy Biden lo dijo en su discurso de la tarde, nosotros, el grupo de los 7 está completamente alineado contra Rusia, etcétera, etcétera. No es seguro que sea así, y los europeos se están viendo metidos en un baile. A ver, a Europa, ¿qué le importa ampliar la OTAN y meter misiles en Ucrania? No le importa, ni le interesa, ni es un interés europeo, es un interés absolutamente norteamericano, pero los norteamericanos los meten en un baile que le genera una dinámica a los europeos que los vuelve a poner bajo el ala norteamericana. Es decir, ahí hay un tema muy interesante que es este tironeo sobre a dónde va Europa, a dónde va Europa. Estados Unidos tiene, así como tiene en América Latina todas las élites latinoamericanas que son satélites ideológicos directamente de los norteamericanos, también en Europa tiene partidos y grupos y gente y ONGs, etcétera, etcétera, pro-norteamericanas, y la verdad que también se nota en Europa una pérdida de capacidades europeas de pensar por sus propias cosas. Incluso en los franceses, que tradicionalmente eran muy independientes, tanto fueran de izquierda como de derecha, esto se va erosionando en la Francia actual. Una cosa que es interesante para nosotros es ver cómo funciona el aparato comunicacional del imperio. Es impresionante, digamos, nosotros, no acá, en todo el planeta se puso a trabajar la editorial norteamericana sobre qué malo que es Putin. La vez pasada me encontré con un chico muy macanudo, un pibe de izquierda que venía de Europa, y me dice, sí, todo muy bien, pero Putin es el mal. Putin es el mal, un pibe de izquierda. Y cuando yo vi eso dije, acá hay un aparato formidable de creación de una imagen determinada que se vienen trabajando hace rato,
por supuesto, cuesta eso venderlo en América Latina por la experiencia que tenemos en relación con los Estados Unidos, digamos. Hoy Biden dijo, bueno, Rusia tiene intenciones imperialistas. Causa gracia en la boca del presidente de los Estados Unidos, que tiene, todo el planeta les interesa, y en todos lados tienen intereses, y tienen aliados, y tienen bases. Es interesante que ese país diga, Rusia tiene intereses imperialistas. Es gracioso. Pero bueno, hay gente que está dispuesta. En Argentina vemos cómo está funcionando la misma prensa gorila, antipopular, antigobierno y anticristina, está absolutamente alineada en una cosa de la cruzada occidental contra la Federación Rusa. Yo, cuando digo los norteamericanos son muy inteligentes, hacen jugadas muy complejas, y sería un error decir que son unos torpes y unos brutos, digo también que vamos a tener sorpresas en los próximos días también del lado ruso. Es decir, esta operación no va a ser una operación donde los rusos hagan cualquier cosa, hagan masacres de población civil, hagan desastres. Ya, digamos, los primeros movimientos se vieron una gran sofisticación militar, muy puntuales, muy dirigidos a ciertas cosas, y a mí me parece que por lo que conocemos del pensamiento de Putin, que es un pensamiento complejo, que es un pensamiento sofisticado, la idea de transformarlo a Putin en una especie de zar moderno es una estupidez completa, tampoco es un loco de la KGB. La KGB era mucho más un aparato de meter presos opositores. La KGB fue la que empezó a decir dentro de la Unión Soviética que había que hacer la perestroika porque no daba más la sociedad rusa como estaba establecida hasta ese momento, que había que abrir, que había que modernizar la economía. Es decir, no es un aparatito de locos que lo que hacen es perseguir opositores y meterlos en un gulag. Esa mirada sobre Rusia es una mirada que puede servir a los norteamericanos, pero no es una mirada realista. Rusia ha meditado muchísimo antes de hacer este movimiento, sabía perfectamente lo que se le viene, las sanciones, nada de esto a Putin lo agarra de sorpresa. Uy, no había pensado lo que iba a pasar. Nada que ver con el estúpido de Galtieri que pensaba que los norteamericanos lo iban a beneficiar con una actitud neutral porque él había contribuido a las masacres en América Central. Bueno, no es esa cabeza, es una cabeza mucho más sofisticada, los tienen recontra estudiados a los norteamericanos, a los europeos, y decidieron hacer esta movida que no sabemos qué pasos sucesivos tienen, pero de todas formas es una jugada pensada, meditada y calculada. Yo espero que esto no vaya a una escalada mayor. Hoy Wall Street subió después de bajar, subió después de que Biden dijo, vamos a tomar una serie de sanciones, pero no vamos a poner tropas ahí. Cuando dijo, no vamos a poner tropas, es como si hubiera dicho, esto no va a escalar. Y al decir no va a escalar, subieron todos los mercados de vuelta. La lectura que hicieron fue, entonces no va a haber tanta goma, digamos. Esto se va a resolver en una semana, 2 semanas, pero no va a la guerra mundial y listo. Esto es lo que le hicieron los mercados, esto es lo que leyó Wall Street. Y a mí me parece que Rusia tampoco pretende una disrupción del orden mundial, pero hay que saber que Rusia también tiene un arsenal de medidas para afectar Occidente, y Occidente también lo sabe eso. Entonces, es una escalada donde nadie tiene demasiado interés que la cosa llegue demasiado lejos. La idea de Tercera Guerra Mundial es interesante para el periodismo, para que la gente prenda más la televisión o mire más programas, pero nos da la impresión de que esto no va a ir muy lejos. Putin no es ningún loco, ningún delirante, no tiene nada que ver con la figura de Hitler o cosas por el estilo, y hizo una jugada meditada que tiene que ver con los intereses estratégicos de Rusia.
no sabemos cómo sigue esto, pero es muy importante lo que dijo Telma. Todo esto nosotros, desde nuestra perspectiva, lo tenemos que leer como una especie de grieta más en el orden internacional. Los norteamericanos quieren poner de vuelta a todo lo que estaba bajo su ala, volverlo a poner bajo su ala. Bueno, nos lo han hecho a nosotros en América Latina con el lawfare, y en Europa están tratando de aprovechar esta situación, habiendo armado la provocación de la OTAN en Ucrania, están tratando de meter a los europeos de vuelta en el redil, pero hay procesos que son muy fuertes, los procesos de vinculación de la economía europea con Asia son muy fuertes, Estados Unidos puede desgajar por ahí al Reino Unido, 2 o 3 aliados, pero el bloque europeo está cada vez más fuertemente vinculado a la economía china, a la economía asiática. De hecho, hoy le preguntaron a Biden, Biden, ¿usted habló con la India? Dice, bueno, sí, estamos en eso. Hoy Putin estuvo varios minutos hablando con el primer ministro de la India. Es decir, el continente asiático ya no le pertenece a Estados Unidos. Nosotros estamos en una región donde los yanquis tienen una fuerza muy grande todavía, pero el resto del planeta les resulta cada vez más lejano y más ajeno. Entonces tenemos que leerlo también en esa clave interpretativa. Bueno, esto era un poquito lo que quería remarcar y establecer un puente con el otro tema que habíamos pensado hoy, porque esto de la crisis depende cuánto tiempo dure, qué profundidad tenga. Ya hubo un impacto en los mercados internacionales, subió el petróleo, empezó a subir el precio de ciertas commodities agroalimentarias que produce Ucrania. Yo creo que el conflicto no va a ir a una situación intolerable, no se van a disrumpir los mercados internacionales, pero vamos a tener un impacto de suba de precios, aunque sea transitorio, y eso nos lleva a tener que hacer nosotras las cosas que tenemos que hacer en la Argentina. Ya no damos más con esto de los precios, no damos más con este tema de los alimentos. No podemos pensar que vamos a pasar los próximos 2 años sufriendo de la misma forma y fracasando de la misma forma, sobre todo en el aspecto distributivo, que el Frente de Todos, si no hace eso, pierde razón de ser. Su razón en la política argentina es redistribuir de arriba para abajo. Más lento, más rápido, no importa, pero esa es la gran cosa por la cual se lo votó y por la cual se espera que tenga éxito. Vimos que hasta ahora se viene fracasando en el tema precios. Hay un gran compañero ahora luchando, que es Roberto Feletti, que está pensando un montón de cosas, medidas más efectivas para tratar de incidir en algunos precios, pero tuvimos una gran noticia en las últimas semanas que se empezó a mencionar a nivel oficial, a nivel público, que se está pensando en una empresa nacional de alimentos. No tuvimos demasiadas precisiones, pero nos entusiasmó muchísimo que una idea, yo lo conozco a Osvaldo hace relativamente poco tiempo, pero he tenido la oportunidad de conversar 2 o 3 veces con él. Las ideas que Osvaldo y otros compañeros vienen impulsando en relación con una empresa nacional o federal de alimentos son apasionantes, son muy entusiasmantes, nos muestran un camino de posible realización, de destrabar estas cosas que parecen una especie de cosa irresoluble en la Argentina, porque ¿qué pasa con...? No se puede producir más carne, no se puede producir más alimentos. ¿Qué pasa? Que en este país hay problemas de esa índole. Bueno, esto es indudable que hay que destrabarlo, es indudable que hay que buscar
respuestas políticas muy significativas, y a nosotros nos hace muy bien saber que tenemos técnicos, que tenemos empresarios, que tenemos compatriotas argentinos que vienen pensando estas cuestiones conociendo los mercados, conociendo el país, conociendo el territorio y pensando respuestas concretas a estos problemas. Es decir, no va a ser por falta de propuestas que no se haga, sino va a tener que ver con otras limitaciones de tipo político. Y acá tomo una cosa que también dijo Telma. Telma dijo, bueno, nos está faltando movilización política. Yo creo que es así, en todos los terrenos, y también para transmitirle al gobierno nacional que queremos respuestas más serias, más firmes, más contundentes, más sólidas, más programadas, no ponerlo al pobre Roberto a pelear contra 1000 molinos de viento al mismo tiempo. Un funcionario todo no puede resolver muchas cuestiones, pero ya si armamos una estructura que pueda dar cuenta de una serie de problemas de alimentación, nada menos, que tenemos en el país, bueno, ya levantamos la mira, ya entramos en una cosa institucional más fuerte, más permanente, más potente. Bueno, por eso esta noche está con nosotros Osvaldo González, una persona que sabe mucho, una persona con muchísima vocación de transformación y que nos va a dar una de las pistas por las cuales podemos sacar adelante a nuestro querido país. Así que yo le iba a pasar la posta a Juan para que lo habilite a Osvaldo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y creo que ante semejante descripción y ante semejante puente, creo que está de más hacer algún tipo de argumento por mi parte. Sí retomar estas cuestiones que plantea Ricardo para, bueno, darle la palabra al compañero que, como le comentábamos al comienzo, es integrante de la FONAF, la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar, y como tal participa de la Corriente Nacional por la Producción y el Trabajo. Así que, bueno, hecho toda esta gran intervención y preludio por parte de Ricardo, le cedo la palabra al compañero para que, bueno, intervenga y ya entrando en la segunda parte del encuentro. Así que, bueno, Osvaldo, bienvenido nuevamente y adelante. Bueno, Juan, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí, clarito. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a Ricardo. Nos conocemos ya hace un tiempo, participó en nuestro segundo congreso de la Corriente Morón, y a Silvia también, que desde Tucumán nos escucha las propuestas. Así que bueno, muchas gracias a ellos y a la Corriente en general para permitirnos poner sobre este tema tan importante, ¿no es cierto?, que nos preocupa a todos los días. Y hablo en plural porque el pensamiento no es un pensamiento personal, digamos, un pensamiento construido por un conjunto de compañeros técnicos, productores, de diversas organizaciones, de FONAF, de FACAL, de Gestara, que son de la CNST, compañeros de las cooperativas, de las empresas recuperadas y de la propia CTA a la cual pertenecemos, que nos permite a nosotros hablar en plural. Es decir, ya no es un pensamiento, decir, de una persona, de un escritorio, sino es la experiencia de muchos años de trabajo de desarrollo rural, de un conjunto de profesionales y de compañeros trabajadores y de productores, que bueno, nos hace tener una idea con respecto a esto que pensamos nosotros que es importante. En nuestro segundo, voy a leer la frase que presidió nuestro segundo Congreso de Morón con respecto al tema de los alimentos. Esta frase decía así: el abastecimiento de alimentos en la Argentina no puede quedar en manos de un complejo de empresas fuertemente cartelizadas y de origen multinacional. Ya es momento de que el Estado argentino se decida jugar un rol protagónico en este sector clave de la vida argentina. Bueno, esta frase condensa un poco el pensamiento y condensa un poco esta afirmación, explica el porqué de la Compañía Federal de Alimentos, ¿no? Y después voy a explicar por qué no hablamos de Compañía Nacional y sí de Compañía Federal de Alimentos. La cuestión del abastecimiento de alimentos a la población es un tema clave, es un tema estratégico de la política de cualquier país, de cualquier gobierno. Es decir, la seguridad y la soberanía alimentaria ha sido, a lo largo de los tiempos, un objetivo de primer orden
porque es una condición necesaria para tener una población con buena salud, tener una población con buena educación. Recordemos los chicos que iban a la escuela, decían los compañeros docentes que se quedaban dormidos porque llegaban sin comer, ¿cierto? Después comenzó toda la historia de los merenderos y los comedores en los colegios. Y también es una condición fundamental para el trabajo en todas sus expresiones. Así que el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria, y el tema de los alimentos, es un tema de primer orden en la política, ¿no? Y hay pocas cosas que expresen mejor la soberanía de un país, y sobre todo en un gobierno como el nuestro, ¿no es cierto? Un gobierno de un frente, de todo, que tiene una estructura, digamos, una columna vertebral en el peronismo, y que es muy difícil hablar o pensar en justicia social si el Estado no ejerce un papel determinante que permita a los ciudadanos acceder a la comida como un derecho humano. Es decir, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar este derecho. Y esto lo decimos en un país como el nuestro, ¿no es cierto? Un país que es pródigo en recursos naturales, como pocos en el mundo. Es cierto que nuestro país produce alimentos para más de 400 millones de personas, y quizás más de 500 millones de personas. Provee al mundo, ustedes conocen, proteínas, vegetales, harina de soja, aceites diversos, carnes que exportamos, ¿no es cierto? Aviar, carne vacuna, carne porcina, y una potencialidad enorme para producir alimentos, inclusive mucho más de la que hoy hace, si tenemos una enorme potencialidad para crecer en la industria. Sin embargo, hay una paradoja que es trágica acá. No puede garantizar, un país que tiene que producir alimentos para más de 400 millones de personas, no puede garantizar una alimentación completa, ¿no es cierto?, y sana para la mayoría de sus habitantes. Y tenemos que ser conscientes de que en la Argentina de hoy hay gente que, digamos, es doloroso decir que pasa hambre, pero no puede completar un plato ni puede completar las comidas necesarias todos los días. Y después tenemos un gran sector donde existe la malnutrición, ¿no es cierto? Es decir, el Estado no está garantizando la seguridad alimentaria para todos los argentinos. Digo, no estamos porque somos gobierno. Es decir, no podemos plantear cuestiones paradigmáticas. Este es un tema que tenemos que resolverlo con rapidez. Ahora, ¿cómo se llega a esto, digamos? ¿Por qué este tema de los alimentos hace algún tiempo, algunos años, no estaba presente como está en este momento? Recién a partir de la crisis, después del gobierno de la Rúa, empezó a aparecer el tema alimentario con más fuerza, aparecieron los comedores escolares, aparecieron las organizaciones sociales organizando los lugares. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No es cierto? Y aquí, bueno, aquí había una acción política. Es decir, en los últimos 50 años, las gestiones neoliberales que asumieron después los gobiernos peronistas, y voy a poner como gestión liberal la de Menem, ¿no? Porque Menem dijo que si decía lo que iba a hacer no lo hubieran votado, así que es una de las gestiones neoliberales, quizás una de las más dañinas junto con la de Macri. Estas gestiones implementaron políticas de ajuste, apertura de importaciones, bueno, lo que ya sabemos, libre circulación de capitales, y fundamentalmente el achicamiento y el desmantelamiento del Estado. Eso trajo la eliminación de las regulaciones y de los controles de precios. Y las consecuencias son las ya conocidas y que sufrimos hoy en día. ¿Sí? Pérdida de los trabajadores en la renta, aceleración de la inflación, que es lo que estamos viendo en los últimos tiempos, devaluación de nuestra moneda, aumento de la deuda, como nos pasa, fuga de capitales, privatización y extranjerización de empresas. Y el periodo más brutal, ¿cierto?, de este tema, lo sufrimos en la época de Macri. Ahí fueron las consecuencias más nefastas, y sobre todo porque, bueno, veníamos de los gobiernos de Néstor y de Cristina, que más allá de equivocaciones, de cosas que faltaron, de algunas cosas que se hicieron más o menos, fue un gobierno extraordinario, de grandes cambios que significaban la revalorización del Estado, el crecimiento económico, el desendeudamiento, y sobre todo la distribución de ingresos hacia los sectores asalariados. Es decir, los gobiernos neoliberales propiciaron que el sector agroalimentario fuera conducido, como dicen ellos, por la mano del mercado. Y de esa manera lograron hacer un gran negocio para grandes capitales concentrados, ¿cierto? Agravando, y en muchos casos, digamos, impidiendo, como pasa hoy en día, el acceso a los alimentos de amplias capas de la población. Porque hoy son millones de personas que están en la indigencia en Argentina. Estas empresas tienen una posición dominante en el mercado,
manipulan los precios a su antojo, someten financieramente a las pequeñas y medianas empresas. Ustedes saben muy bien que para poder traer una góndola al supermercado te exigen que por ahí la primera provisión, el primer mes, eso venga gratis como un derecho de piso, después pagan cuando quieren, 30, 60, 90, 120 días. Las pequeñas empresas no pueden resistir esto, entonces la concentración cada vez avanza más, ¿sí? Y este sector no se ha convertido solamente en un sector que está produciendo que parte de la Argentina no pueda acceder a la cuestión alimentaria, sino que es el generador del proceso inflacionario y devaluatorio en la Argentina. ¿Y por qué inflacionario? Porque ellos tienen una actitud de remarcación constante y hay en el supermercadismo, sobre todo, una inflación agregada con respecto al aumento de precios que, por ejemplo, se viene generando ahora internacionalmente. Ahora, es muy importante ver cómo resolvemos este tema, porque es imposible que este sector, ¿no es cierto?, pueda ser enfrentado por un Estado subsidiario, como ellos lo quisieron hacer, que tiene la actitud de querer venir a regular, ¿no es cierto?, o a controlar, ¿sí? Ya sea con precios cuidados, con la ley de góndolas, con una serie de cosas. Es imposible, este sector es imposible de controlar. Nosotros necesitamos un Estado que pase de ser un Estado subsidiario a ser un Estado empresario, que vaya a disputar el mercado con estos sectores. Y para eso es importante, por eso está el planteo de la Compañía Federal de Alimentos, es muy importante conocer cómo es este sector, ¿no es cierto? Y conocer cuáles son las dimensiones del problema que hay que resolver, ¿no es cierto?, que tendría que venir a resolver esta Compañía Federal de Alimentos. Porque cuando hablamos muchas veces, muchos compañeros, funcionarios algunos con buena voluntad, piensan que se puede resolver esto con un acuerdo entre productores y consumidores, o con emprendimientos por afuera del Estado, ¿no es cierto? Desde ya que hay muchas iniciativas que no son inmensas, ¿no es cierto?, pero que son regionales, que son importantes, que hay que tener en cuenta, que hay que valorarlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a nombrar alguna, por ejemplo, Alimentos Cooperativos Patagónicos, que tienen su sede fundamentalmente en Bariloche. Ahí hay un conjunto de compañeros de organizaciones que trabajan denodadamente, sin ayuda del Estado, ¿no es cierto? Quizás a veces con alguna ayuda provincial, pero cumplen un papel importante, por ejemplo, en lugares, en poblaciones más bien pequeñas, poblaciones más aisladas. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de resolver el tema de los alimentos y crear una compañía federal de alimentos, ¿no es cierto?, una compañía estatal, es para, digamos, tratar de tener un elemento de intervención en otro tipo de mercado, digamos, en un mercado que es inmenso. Por eso hablo de la necesidad de conocer las dimensiones para pensar en qué tipo de instrumento de intervención necesitamos. Yo les voy a pasar algunos datos pequeños, pero que en general la gente desconoce, y sobre todo la gente de las ciudades, y le pasa esto a muchos compañeros de nuestro propio espacio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de consumo, y cuando hablamos de una compañía que venga a resolver los problemas de consumo, tenemos que entender, por ejemplo, en el AMBA, ¿no es cierto?, es decir, capital de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ese sector, todos los días a la mañana, ayer, hoy, mañana, hay que poner 1 millón de pollos, ¿no es cierto?, porque es lo que consume este sector, 1 millón de pollos, ¿no es cierto? Y estoy hablando de pollos que es un elemento de consumo popular, es decir, los sectores más vulnerables, los sectores que hoy tienen que ser atendidos por la seguridad social, ¿no es cierto? El consumo de pollos es la proteína animal, ¿no es cierto?, que más se consume. Hace falta 1 millón de pollos todos los días. El que piense que esto lo podemos resolver con la organización de algunos pequeños productores, o que vamos a poner con un gallinerito en el fondo de la casa y con un tarrito con maíz, le vamos a poner, se resolvía quizás cuando nosotros éramos chicos, esto es imposible. Esto se resuelve con tecnología, con una empresa que trabaje, bueno, de una determinada manera. Como hablamos de 1 millón de pollos todos los días, Osvaldo, sí. ¿te puedo hacer una sugerencia? No quiero interrumpir la exposición, más que nada porque por ahí cuando levantás las manos, toca el cable del micrófono y suena un ruido por ahí que un poco de acuerdo, tu voz. De acuerdo. Me voy a atar las manos. No quiero atarte, pero por ahí el está micrófono bien. impacta. Está bien, perfecto. Bueno, seguimos con la dimensión del consumo para ver qué compañía hay que conformar.
Hablamos de 1 millón de pollos todos los días, un número muy grande, pero también hacen falta 10.000 cerdos todos los días faenar para darles de comer al conurbano bonaerense, ¿no es cierto? Y al AMBA. Hacen falta 850.000 kilos de tomate, 425.000 kilos de fideo. Es decir, esto nos tiene que dar una idea de que estamos planeando un instrumento de intervención importante, ¿no es cierto? Importante. Y también hay que conocer al sector que enfrentamos, o al sector que este instrumento de intervención tiene que salir a disputar en el mercado, que es el sector agroalimentario. Este sector que se ha concentrado tremendamente durante los últimos 50 años, pero que hoy es el modelo de producción existente. Es el que llena las góndolas del supermercado, de los comercios importantes, los chicos, y absolutamente todos en todos los puntos del país. Entonces, este sector es un sector, diría que es quizás por el lugar que ocupa, tiene el 25% del total del sector manufacturero argentino, debe ser quizás el principal, y ocupa más de 350.000 puestos de trabajo. Hay en el sector de alimentos, bebidas, en el sector de agroalimentos, 14.500 empresas en Argentina. Ahora, tenemos que mirarlo esto con lupa. De esas 14.500 empresas, solamente 28 empresas concentran el 80% de los productos que nosotros vemos en las góndolas. No en las góndolas de supermercado, en las góndolas de todo, en las estanterías de las pequeñas almacenes o de los super de barrio. Es decir, 28%, el 0,02% de las empresas que trabajan en el sector agroalimentario concentran el 80% de la oferta. Fíjense ustedes el grado de concentración que tiene este sector. ¿Cuál es la frutilla del postre? El supermercadismo, ¿no es cierto? Bueno, tendríamos que decir que de estas 28 empresas que estoy nombrando yo, de las 28 empresas, 26 son empresas multinacionales. Y 2 empresas, Arcor y Molinos, son nacionales entre comillas, porque son de estos empresarios que se quieren ir a vivir al Uruguay, aunque tienen una cantidad de socios por afuera, como Danone, bueno, ya sabemos cómo funciona. Pero bueno, démosle el carácter de nacional a Arcor y Molinos. Las 26 restantes son empresas multinacionales. Y en lo que hace al supermercadismo, solo 3 firmas, Carrefour, Cencosud, que es Bea Jumbo Disco, y Coto, concentran más del 70% de la venta del sector. Ustedes fíjense el grado de concentración, ¿no es cierto?, que tiene este sector, el sector agroalimentario. Y como decíamos anteriormente, por su posición dominante, subordinan a todas las pymes del sector, al resto de las 14.500 empresas, y también subordinan a la producción primaria, que en la gran mayoría pertenece a pequeños y medianos productores, ¿no es cierto? Ahí adentro están los agricultores nacionales, los agricultores familiares, y que representan una parte muy importante de los productores agropecuarios del país. El 60% de los demás de 200.000 productores agropecuarios están dentro de esta categoría, ¿no es cierto? Así que, digamos, este sector es un sector que subordina a toda la economía que se dedica a la producción de alimentos. Y cuando nos referimos también a la complejidad, es que no hay solamente un problema de oferta. Tenemos que tener en cuenta también la caída tremenda que ha tenido el poder adquisitivo en la época del macrismo, ¿no es cierto? Y el tema de cómo han disparado, alineado con los precios internacionales, el precio de los alimentos. Entonces ahí tenemos una tormenta perfecta, ¿no es cierto? Así que bueno, esto que hemos asistido, esto se ha conformado en los 50 años en los procesos neoliberales, es el modelo que está hoy presente y con el cual, es cierto, el compañero Roberto Feletti está haciendo una tarea patriótica, pero como dice él, muchas de estas cosas las perdemos del inicio. Acá hay un problema, ¿cierto? La Secretaría, ¿no es cierto?, es una Secretaría que también ha perdido la fuerza que tendría que tener para los controles, porque se la desarmó, ¿no es cierto?, en cuanto a controles, en cuanto a personal, a cuanto a elementos de regulación. Así que es importante que el compañero Feletti siga haciendo esta tarea, pero nosotros tenemos que, es decir, el gobierno tiene que pensar que aparte de atender la coyuntura que es tremenda, tiene que empezar a mirar resolver los problemas estructurales e ir creando una nueva forma de comercialización, de producción de alimentos, ¿no es cierto?, de distribución de alimentos y de venta, que nos permita a nosotros, en un corto plazo, empezar a encontrarnos en otra situación. En el interior del país donde prevalecen los pequeños productores, bueno, esta concentración que ha traído la deslocalización, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, ha habido cierre de tambos, cierre de pequeñas producciones, de medianas producciones en el campo, ¿no es cierto? Ha habido industrias procesadoras, por ejemplo, que han dejado de funcionar y se han trasladado a otros centros porque les convenía a las grandes empresas hacerlo en otro lado, estas cosas. Entonces, eso generó crisis en todas las economías regionales, una crisis profunda para los pequeños productores. Es decir, que eso, sumémoslo, ¿no es cierto?, a toda la cantidad de conflictos, porque la expansión de la frontera agropecuaria generó conflictos por la posesión de la tierra, por los recursos naturales. Bueno, es un combo este tema de los alimentos que es algo, digamos, que va mucho más allá solamente del precio. Todo esto se puso desde ya más difícilmente durante la época de Mauricio Macri y llegamos a esta situación donde el gobierno llega, llega al gobierno, ¿no es cierto? Y nos encontramos parte de la pandemia económica que generó Macri con la pandemia del COVID, y con un sector muy complicado para la Argentina, y el gobierno se tiene que plantear el tema de la Argentina sin hambre, ¿no es cierto? Ese programa que tiene una cantidad de ideas importantes, de objetivos importantes. Ahora, el problema está en la distancia que hay entre los objetivos y los instrumentos. Si los objetivos siguen siendo estos que planteamos nosotros, ¿no es cierto? El ahora 12, la promoción de góndolas, precios cuidados, ¿cierto? Son instrumentos que ya prácticamente son totalmente insuficientes. Los que hacen compras, todos hacemos compras por ahí en los supermercados. Bueno, cuando se va, el lugar de los precios cuidados no existe, la mercadería no está presente nunca, es muy difícil encontrarla. Tenemos un sector que no tiene una vocación patriótica. Este sector de la burguesía nacional, entre comillas, porque no estoy hablando de las pequeñas y medianas empresas y otros sectores, sino este grupo empresarial que hoy maneja la concentración en la producción agropecuaria, lo único que le interesa es remarcar. En la época de la pandemia esto lo vivimos totalmente, porque ¿cuál es el problema? Durante la pandemia, ¿no es cierto?, el pueblo argentino tuvo una actitud sacrificada. El gobierno aportó una cantidad de cosas importantes, la IFE, la tarjeta alimentar, pagó los sueldos de empresas medianas, chicas y de grandes empresas. Sin embargo, estos sectores tuvieron grandes ganancias porque siguieron remarcando durante toda la pandemia. Es decir, que si nosotros pensamos en que necesitamos resolver el tema de los alimentos, lo que hay que pensar acá es en terminar con este modelo, ¿no es cierto? Es decir, es en crear un nuevo modelo de producción, ¿cierto?, de venta, de distribución, de logística, que reemplace a este modelo de la concentración. Hace falta un cambio estructural. Desde ya que como en la coyuntura hay que seguir dando la disputa como la da Feletti, ¿cierto?, mejorando una cantidad de cosas, articulando una serie de cuestiones, pero nosotros necesitamos ir creando un nuevo modelo que modifique la estructura. Necesitamos, como dice Carlos Heller, democratizar la producción agroalimentaria y democratizar el acceso a los alimentos. En ese planteo, ¿cierto?, el rol del Estado es clave. No hay ningún sector que esté en condiciones, ¿no es cierto?, de poder dar un cambio estructural y abordar el tema de los alimentos, abordar el tema de la provisión de los alimentos. Crear una compañía de este tipo no es una cosa sencilla, ¿no es cierto?, pero hay que empezar de alguna forma. ¿Estamos planteando un sueño noche y verano? No, no es así. Si nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de la provincia de La Rioja. La provincia de La Rioja, ¿no es cierto?, que recién ahora está empezando a ser mirada por un conjunto de sectores, por los propios compañeros, tiene 37 empresas estatales. Varias de ellas, por ejemplo, Agrandina o Cerdo de los Llanos, son empresas dedicadas a la producción de alimentos. Y son empresas que trabajan, digamos, en la frontera tecnológica. No son empresas pequeñas, son empresas importantes, grandes. Quiere decir que si una provincia, ¿no es cierto?, como una provincia pequeña como La Rioja, pudo realizar empresas estatales, ¿no es cierto?, que en su primer momento se llamaban SAPEN, que eran sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. Ahora se han transformado en SAU, que son sociedades unipersonales donde el Estado tiene la totalidad de las acciones. Si una compañía, una provincia como La Rioja ha podido organizar, y hay otras experiencias más en otros lugares del país, cómo el Estado Nacional no puede empezar a trabajar en el desarrollo de una compañía federal de alimentos. Y cuando hablamos federal es porque queremos una compañía donde esté presente el Estado Nacional y estén presentes las provincias. Pensemos nosotros, hagamos un paralelismo. ¿Podría el Estado Nacional intervenir
en los precios de los combustibles si no tuviera YPF? Sería imposible. ¿Por qué puede intervenir en los precios en la política energética? Porque YPF tiene exploración y tiene el 60 o 70% del mercado, ¿no es cierto?, de las compras de combustible. Entonces, es ese tipo de instrumento de intervención que necesitamos, una compañía estatal fuerte. Diríamos una YPF en los alimentos. Ahora, desde ya, esto no se construye de la noche a la mañana, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Es posible? Por supuesto es posible. Esto que estábamos planteando nosotros, de ejemplo de lo que ha hecho la provincia de La Rioja y otras provincias con compañías estatales, tranquilamente lo puede hacer el gobierno nacional. Más les voy a decir, un empresario nacional como Fera desarrolló Maxi Consumo, que también es sometido por las cadenas supermercadistas y por la propia concentración económica, pero pudo realizar una compañía, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado fuertemente. Bueno, el Estado Nacional necesita desarrollar una YPF de los alimentos. Estamos hoy en la etapa conceptual, en la discusión conceptual. Hay que pasar a elaborar el perfil de esta empresa para después tener un proyecto ya más decidido. Ahora, si nosotros no resolvemos el tema, ¿no es cierto?, si no marcamos una orientación al pueblo argentino de que vamos a intentar resolver el tema, va a ser muy difícil que podamos ganar la elección en el 2023. Esta es la realidad. Por eso no queremos hacer una discusión paradigmática, meternos en el tema del veganismo, el problema del buen trato animal o de la cría en cautiverio. Queremos analizar un problema real y concreto que lo tenemos hoy porque somos gobierno. Por eso tenemos que plantear una solución para mañana y podemos arrancar. Por suerte, lo de la Compañía Federal de Alimentos se empezó a debatir. Nosotros hubiéramos querido que esto se hiciera de otra manera, porque como tenemos un gobierno que tiene un problema de volumen político y decisión no fácil, hubiéramos pretendido que esto se arrancara. Pensamos que no hace falta una ley, pensamos que el gobierno directamente puede crear esta compañía y empezar de menor a mayor, ¿no es cierto? La compañía para nosotros en una primera etapa tiene que abordar fundamentalmente la distribución mayorista y utilizar a toda la cadena tan extensa de comercios minoristas, supermercados barriales, bueno, todo esto que está funcionando en la Argentina para la venta directa al público. Arrancar con una cantidad de artículos que habrá que discutirlo, eso se verá en el perfil pero podrán ser al principio 40 o 50 artículos, avanzar en lo que es fondear esto. La compañía tiene que tener tiene que tener un gerenciamiento profesional muy importante. No se puede plantear una alternativa de este tipo, un instrumento de este tipo para modificar la cuestión, para que la dirijan los mejores compañeros. Acá hace falta, digamos, el complemento entre una conducción política acertada, ¿no es cierto?, y conocer, tener una expertise acerca de lo que se haga, porque si no es muy difícil. Ya tenemos muchas experiencias, ¿no es cierto?, donde, digamos, el conocimiento profesional no se tuvo en cuenta y esto fue de mal en peor. Nosotros necesitamos una compañía estatal que desde ya va a ser una sociedad anónima. No podemos pensar que se va a mover por la forma de movimiento de la estatal, que ya conocemos. No va a llamar a una licitación para comprar fideos, tiene que ser una compañía que vaya a disputar el mercado como YPF disputa el mercado de la energía o como Aerolíneas disputa el mercado de la aeronavegación. Nosotros necesitamos una compañía que dispute el mercado de los alimentos. Así que bueno, la idea es discutir esto. Estamos avanzando en juntarnos porque hay mucha gente que tiene ideas con respecto a esto. Nosotros no somos los únicos. Sabemos que la gente de Patria Libre también lo ha planteado. Ahora apareció un compañero que se llama, no recuerdo el nombre, de funcionario en el INAE, me parece, un desarrollo social. Bueno, hay una cantidad de gente que tiene ideas. Es muy importante que el gobierno consensúe, tome todas las experiencias que hay, experiencias de legislaciones anteriores, pero rápidamente sería muy interesante que el gobierno creara una comisión para trabajar sobre esto, que le diera 60 días para presentar un proyecto ejecutivo, ¿no es cierto?, y empezar a poner esto en marcha. Nosotros pensamos que es una solución muy importante y pensamos que la participación del Estado es clave en este tema y en otros más que seguramente se abordaron en algún momento. Hasta ahí llegamos para... Osvaldo, bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por esta intervención, porque
no sé si lo ha notado, pero ha generado un montón dentro de todo este cuadro explicativo, un montón de preguntas y de comentarios referidos a la temática. Le propongo este ejercicio, más que nada, porque ya entramos en la última parte de la charla y también tengo anotada a Silvia Rosquez y al querido compañero Amado Boudou, quienes también tienen ganas de intervenir. Surgieron una serie de preguntas, y en esa serie de preguntas se tocan algunas de las cuestiones que usted esbozó. Y la primera surge en relación a la creación de esta empresa nacional de alimentos. Y bueno, hay algunos comentarios, por ejemplo, de Enrique Martínez, ex titular del INTI, que bueno, cuestiona un poco la idea de la empresa en relación a considerarla con un fuerte sesgo centralizadora. Y ahí, bueno, surge la idea en el chat, se pregunta si se puede considerar como modelo complementario a la formación de esta empresa la posibilidad de movilizar pymes y armar un sistema efectivo de abastecimiento federal. Luego también surge un interrogante en relación a la creación de la empresa nacional en Argentina sobre si existe algún tipo de experiencia internacional que avale el ejemplo argentino. Y dentro de lo que sería la discusión sobre la forma de cómo llevar adelante este tipo de proyecto, surge efectivamente la pregunta de qué actores, qué agentes lo pueden llevar a cabo, qué tipo de empresarios, qué tipo de logística se emplearían, cuáles serían los roles o las funcionalidades de empresas como por ejemplo el Mercado Central, una entidad que, como sabemos, ha tenido siempre resistencias para insertarse en otros entramados, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, con toda la discusión que eso tenía. En fin, si la creación de esta empresa se limitaría solamente a la comercialización o también estaría vinculada a la producción. Son algunas de las preguntas que surgen y le propongo más que nada poder responderlas concretamente, así para poder enlazarlos con las intervenciones de los compañeros ya en esta última parte del encuentro. Así que, Osvaldo, surgen un montón también de preguntas, pero sin dudas estaríamos un rato largo para contestarlas todas. Así que, Osvaldo, si te parece, recoger esas interrogantes, adelante. Mira, yo abordé el tema primeramente como, digamos, la etapa conceptual de un proyecto, ¿no es cierto? Es lo que se está discutiendo en este momento. Desde ya que esta compañía, la idea es que en principio, porque necesitamos abordar el tema ya, no tenemos un tiempo de espera, necesitamos abordar la problemática ya, en principio tome el tema de la distribución de alimentos. Pero desde ya que esta compañía, la idea es que se integre horizontalmente con la producción, que pueda tener sus marcas propias, que pueda desarrollar con el tiempo acuerdos con las provincias, y por eso decimos que es federal, porque es una compañía donde tiene que estar el Estado Nacional y tienen que estar los sectores de las provincias, quizá también los sectores cooperativos. Bueno, no es algo que nosotros lo tenemos estructurado y definido totalmente. Ahora, con respecto al tema de centralizar, nosotros, a ver, pensamos que esta compañía tiene dos cuestiones fundamentales: abatir precios y traccionar a todo ese conjunto de pequeñas y medianas empresas que han estado sometidas por la concentración económica. Cuando hablamos de que 28 empresas de 14.500 son las que se comen el 80% del consumo, quiere decir que estamos dejando afuera, ¿no es cierto?, más de 14.000 empresas que tienen que andar galgueando todos los días, que no tienen un crédito, que no tienen... Bueno, nosotros necesitamos que esta empresa traccione eso. Por eso, las organizaciones de la agricultura familiar con las cuales nosotros trabajamos plantean que su destino como productores está ligado a un Estado presente, a un Estado empresario, ¿no es cierto?, que participe decididamente, que participe con órdenes de compra, con compras a término, con una cantidad de instrumentos que hay para poder... Es decir, desde ya que los que van, es decir, hoy va a tener, seguramente que el Estado va a tener que salir a comprar, inclusive algunas de estas concentradas, no me cabe la menor duda, porque los abastecimientos, ya les dije a ustedes, hoy lo decíamos, mañana a la mañana hay que poner 1 millón de pollos, y si bien nosotros decimos, bueno, hay que desarrollar un plan de producción de carne aviar, por ejemplo, para la agricultura familiar, donde digamos, bueno, vamos a crear 10.000, ¿no es cierto?, granjas nuevas de la agricultura familiar, con un montón de gente que quiere producir y hoy no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Ahora,
mañana tenemos que poner 1 millón de pollos, así que seguramente que vamos a tener que, por eso la tarea de Roberto Feletti es una tarea patriótica y que no puede dejar de suspenderse, pero hay que mirar la coyuntura y hay que hacer la modificación estructural, porque si no, nunca vamos a salir de este tema. Es decir, algo le pasó, a ver, algo pasó con Guillermo Moreno, que lo escuchamos todos los días, él está en contra de la compañía. Pero ¿qué pasó en la época de Guillermo Moreno? Él teniendo en la espalda un gobierno tan fuerte, ¿no es cierto?, pudo entablar una relación, digamos, de enfrentamiento y de negociación con estas grandes compañías. Pero eso terminó ahí, ¿no es cierto? Nunca se pensó en avanzar en un cambio estructural que le diera posibilidades a las cooperativas, a las pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos agricultores, ¿cierto? Poder participar de este tema. Bueno, que de la noche a la mañana se borró eso. Entonces, nosotros estamos planteando el tema, otra cosa que tiene que quedar clara, porque la situación política que tenemos en la Argentina, en Latinoamérica, no plantea otra cosa. Nosotros no vamos a salir a expropiar, ¿no es cierto?, y a estatizar lo que está. No. Queremos competir en el mercado, como compite YPF en el mercado energético. Ahí queremos competir. Pero queremos competir con una compañía moderna, que tenga un management importante, que trabaje en la frontera tecnológica en la producción, que tenga sus marcas propias, y en algún momento tendrá sus, como dije anteriormente, sus cadenas supermercadistas propias. Pero bueno, esto iremos de menor a mayor, pero tenemos que marcar un camino. Si no marcamos el camino, si no arrancamos, ¿no es cierto?, y si no tenemos la bandera puesta para poder avanzar, va a ser muy difícil. Al pueblo argentino hay que explicarle estas cosas, porque si no, no vamos a salir de la situación que tenemos. Vamos a negociar con estos tipos, ya les dije, con estos tipos no se puede negociar, son sectores que lo único que quieren es profundizar sus rentabilidades, ¿no es cierto? Tienen una gran imaginación para engañar a la gente, crearon el kilo de 900 gramos y el litro de 900 centímetros cúbicos para violar acuerdos. Son gente con la cual no se puede avanzar. No se puede avanzar de ninguna manera. Hay que negociar porque son lo que producen hoy, pero hay que hacer el cambio estructural para que mañana tengamos por lo menos la idea de un porvenir diferente y lo podamos mostrar, ¿no es cierto? Es una idea épica, es una idea muy buena, y hay mucha gente que puede opinar. Es el caso de Enrique Martínez, de un montón de compañeros, ¿no es cierto? Ya lo mencioné antes, a Patria Libre, otros compañeros que están en el propio Perú. Bueno, hay mucha gente que puede trabajar y puede aportar. Sería muy importante que el gobierno, ¿no es cierto?, se encargue de juntar estas voluntades y de empezar a elaborar un proyecto y poner un tiempo fijo para que esto salga y se ponga en marcha. Ya vuelvo a decir, yo sé que hay diputados que con muy buena voluntad están planteando una ley para esto. Nosotros pensamos que esto requiere una cosa mucho más presurosa y que el gobierno está en todas sus condiciones, ¿no es cierto?, para poder plantear la creación de la compañía. Tenemos nosotros la experiencia de la Ley de Agricultura Familiar. Estuvimos 2 años trabajando en esa ley, la pudimos hacer aprobar en 2014, al final del gobierno de Cristina. Hoy, hace 8 años que todavía esta ley no es reglamentada. Si se hubiera reglamentado, muchos de los problemas que hoy tenemos de los alimentos, quizás tendrían una forma diferente de encauzarse, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una cantidad de aspectos muy grandes. También pegado a esto está la necesidad de que el gobierno piense cómo va a abordar el tema de los granos y de la construcción granaria. Ahí está YPF Agro, que es una compañía que ya está creada, habría que ver cómo profundizar con ellos. Una compañía federal de alimentos con YPF Agro tendría muchas posibilidades de tener mucho relacionamiento y desde ya con todas las APM y compañías del país. Es un tema, no hay una receta para esto. Digamos, hoy está el tema conceptual, hay que pasar a definir el futuro. Bueno, Osvaldo, quería agradecerte especialmente por este segmento de preguntas, como así también por la intervención, y quería invitarte a dialogar en esta última parte con el resto de nuestros expositores, ya entrando en los últimos minutos de la charla, y quería darle la palabra en este caso a la querida compañera Silvia Rosqués. Silvia, bienvenida y adelante. Gracias, Juan. Bueno, gracias, compañeros. Hola, Osvaldo. La verdad que
Muy buena tu exposición. Es un tema que lo venimos trabajando. Obviamente que yo me sumé a este equipo maravilloso con el que viene trabajando Osvaldo y que están participando muchos compañeros y compañeras. Y quiero tomar algunos conceptos que acá se van vertiendo en este Zoom y en los anteriores, que es que tenemos que partir de que la canasta básica hoy supera el 100% del salario mínimo. Y si ese salario mínimo se intenta que alcance, aunque más no sea para una canasta básica, implica hambre. Y si hay hambre, no hay justicia social. Y si hay justicia social, no la debemos interpretar como solo desde una mirada de supervivencia, como muchas veces las políticas públicas, lamentablemente, nos llevan a eso. O sea, acá en el chat, creo que muchos compañeros y compañeras pusieron que deben ser decisiones políticas. Esto por un lado, o sea, ¿qué queremos? Solamente estos proyectos, estos programas que ya sabemos, bueno, alcanzan, pero alcanzan para que comamos 3 días a la semana. Tenemos que ir por otros modelos. Y yo creo que es el gran problema que tenemos desde un modelo único de empresas y en el tema de alimentos, donde tenemos este grupo de corporaciones que deciden por nosotros hasta cuándo vamos a comer, qué vamos a comer y cuándo dejamos de comer, tiene que ver justamente con que tenemos que poder avanzar en esta propuesta de una compañía realmente federal, no nacional, que eso después se podrá hacer otro jueves para poder profundizar en estos temas, donde podamos avanzar realmente, compañeros, en la diversidad de propuestas y proyectos que debe haber, porque el gran problema o la amenaza para estas corporaciones está unida a la diversidad, a salir de un modelo único, de un modelo hegemónico, de un modelo que manejan solo ellos, y esta propuesta de la empresa federal o nacional, después vamos a debatir más el nombre, nos abre una serie de preguntas, de cuestionamientos, pero también de nuevas propuestas, que tienen que ver justamente con pensar. Salió el tema del cooperativismo. Bueno, ¿cómo organizamos la comercialización de los productos de los pequeños productores? ¿Por qué tenemos que pensar solamente en pequeños productores si tenemos productores mayores que son de la propuesta de un país nacional, de un país popular, que también hay que convocarlos, que se sumaron al precio cuidado? Tenemos que trabajar el concepto de arraigo, porque cuando nosotros hablamos de desarrollo local, implica generar ese arraigo necesario para seguir generando soberanía alimentaria, soberanía sobre la tierra, soberanía sobre la educación, soberanía en todos los conceptos que esto implica, soberanía económica. Entonces, sumándome a estos planteos que se hicieron acá, nosotros tenemos justamente que comenzar urgente a trabajar esta propuesta, a exigir esta propuesta, y me quiero sumar a algo que se vertió también en Zoom anteriores, que tiene que ver con las visitas del Fondo Monetario Internacional a nuestro país, y donde tenemos que exigir y donde tenemos que estar también en la calle en esos momentos cruciales donde se van a definir las políticas, donde tenemos que exigir que la alimentación, que la comida no sea un modelo de desigualdad, de exclusión, sino de acceso para todos y para todas. Entonces, con esta propuesta, lo que debemos ir generando con los aportes de cada uno, porque
Esto hasta nos abre un diálogo distinto hasta con los supermercados, porque debemos empezar a poner en punta de góndola estos productos y no tener que pagar algún tipo de canon especial para poder estar en punta de góndola, para poder comercializar más rápido estos productos. Digo, ¿qué comemos? La diversidad de la comida. Conocer lo que se produce en las comunidades más pequeñas, en las más grandes. Cómo empezamos a formarnos en la comercialización y en la capacidad de distribución de estos alimentos. Es decir, que nos abre un modelo realmente de país mucho más diverso, mucho más democrático, mucho más localista. Y los del interior sabemos que nos alejamos también de los puertos hegemónicos, donde también tenemos que aprender a comercializar entre nosotros, porque no son temas comunes de los cuales siempre hablamos. Entonces, la verdad que es una muy buena propuesta, no es la única, que esto también la tenemos que tener en cuenta, porque yo sé que acá estaba el compañero Correa también trabajando con otros compañeros, en un Zoom que hicimos, que Edgardo también participó, de la región NOA. O sea, pero hay en otras regiones muchas propuestas de este tipo y que no se conocen y no salen a la luz, y que tenemos que sacarla y ser nosotros quienes podamos promover en nuestras comunidades o en los diversos grupos donde estamos. Hay gente que está en las universidades, hay gente que son laburantes en la parte pública o en la parte privada. Hay que empezar a promover, porque tenemos que salir del modelo hegemónico del colonialismo o del pensamiento colonizado de que no tenemos otra posibilidad de generar alimentos para todos y para todas. Entonces, ahí viene el rol fundamental del Estado. El Estado presente, con algo que lo dijo muy bien también Osvaldo, con compañeros y compañeras, o no sé si lo serán o no, eficientes en las empresas nacionales para demostrar que sí funcionan y que lo podemos hacer, porque si no nosotros mismos le entregamos al mercado un espacio que es fundamental para crecer con calidad de vida. Me parece que esto es fundamental, tener conocimientos, cómo se suma la educación acá, cómo se suman las escuelas técnicas, cómo se suman los saberes de las empresas pequeñas o más grandes que están en el territorio con todo esto, pero también la localía es fundamental, porque tenemos que aprender a habitar con todo lo que esto implica, este concepto tan amplio y tan profundo, a habitar nuestro territorio entre todos. Así que le metamos pata, compañeros y compañeras, a esta propuesta, y sigamos pensando muchas otras, porque seguramente que las hay, seguramente que tenemos que ser creativos y que podemos crearlas para animarnos a presentar modelos que no nos pongan en una posición binaria, en una posición o lo uno o lo otro. No, hay una diversidad, pero que las tenemos que ir creando también, descubriendo y aprendiendo de otros y de otras, que a veces nos cuesta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvia querida, y quería, bueno, ya entrando en la última parte del encuentro, darle la palabra final al querido compañero Amado Vudú, que lo veo ahí conectado con un auricular, no sé si está. ¿Estás en línea, Amado? No, estoy con línea, creo, va. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, escuchaba con mucha atención toda la cuestión referida a alimentos que Félix Osvaldo estuvo desarrollando y Silvia recién retomó. Y lo primero que quiero decir es que nos felicitemos otra vez la corriente a la 18, porque tomar un tema de la economía real en tiempos que solo se discute de deuda
y de cuestiones macroeconómicas, me parece que es mirar la realidad de las cuestiones de Argentina en el mediano y largo plazo. Y esto ya no es un tema menor, ¿no? Me parece, voy a mezclar algunos temas, pero porque no quiero repetirme con lo que dijeron. Me parece que estamos viviendo un tiempo de desánimo de la población, de la militancia y de la dirigencia. Un tiempo en el cual parece que nada se puede, que el no hay alternativa ha copado el debate público, entonces hay muy poca discusión política. Vivimos discutiendo cuestiones financieras y dejamos de lado la cuestión política. Esto hablábamos mucho con Artemio la semana pasada. Y me parece que discusiones como la que plantea hoy la 18 devuelven la política al centro del análisis de coyuntura, pero también del mediano y largo plazo. Y me gustó mucho cuando se hablaba de que había cuestiones de oferta y demanda, esto que decía Félix hace un rato, ¿no? Las cuestiones de oferta, él las vinculó y yo estoy totalmente convencido que tienen que ver con la concentración. Pero la concentración es un derrotero natural del capitalismo si el Estado, si la política no toma las decisiones que hay que tomar. Y por supuesto que no la podemos concentrar en el gobierno de Alberto Fernández, que lleva 2 años. Esto es una cuestión mucho más larga y mucho más vieja. En particular, yo las pondría en los 90, donde el sistema concentrado y concentrador tuvo la hegemonía del Estado, y indudablemente Macri fue una etapa superior en la concentración y en un país para muy poquitas y muy poquitos, que se refleja en 2 puntas, en la concentración de los medios de producción y en el otro tema que tomó Félix, que para mí es central, que es la caída de los ingresos de la población. Argentina no tiene ninguna chance de desarrollar un mercado interno si no hay un shock distributivo, si no hay aumento de los ingresos de la población por encima de cualquier aumento inflacionario. Y estas 2 patas, que serían la de la oferta y la demanda, me parece que son las que están generando la inviabilidad de un mercado interno a mediano plazo. Entonces, yo no quiero repetirme porque estoy de acuerdo con todo lo que se planteó, pero sí quiero ofrecer una propuesta, tratar de ser propositivo porque no alcanza con el diagnóstico. Entonces, yo estoy convencido que tenemos una posibilidad extraordinaria si reconvertimos las LELIC en un banco de desarrollo. Y para que no parezca que es solo un título, lo quería desarrollar un poco. Miren, en tiempos de Macri, la bicicleta financiera se organizaba alrededor del Banco Central, que llegó a pagar tasa de interés del 80%. Esa tasa de interés después dieron razón de ser al préstamo con el fondo, que fue un seguro de cambio para que los amigos de Macri fugaran esa plata, que llaman inversiones y que fueron solo timba. Ahora, Macri dejó el gobierno con alrededor de 20.000 billones de pesos de las famosas LELIC que venían a reemplazar las LEVAC, todos nombres raros para esconder cómo estaban destruyendo la economía argentina. Ahora, entre el fin del gobierno de Macri y hoy, más que se ha duplicado el monto de las LELIC. Es cierto que con tasas de interés mucho más bajas, pero rondan el 40%. Quiere decir que ahí se está generando una enorme bola de nieve que daña mucho a nuestra economía. Y además es inconcebible decir que convive bolsones de liquidez financiera de ese tamaño con pobreza estructural en nuestro país.
La pregunta es qué estamos haciendo en la reasignación de esos fondos. Está claro que a los bancos les queda muy cómodo el sistema que armó Macri y que se sostiene aún hoy en día. Yo creo que tendríamos que incorporar toda esa masa de recursos a una institución, por ejemplo el BICE, que es un banco estatal, y convertirlo en un banco de desarrollo, donde esos montos constituyan un fideicomiso, y a partir del experimento que hicimos en tiempo de Cristina, la experiencia del crédito del Bicentenario, donde el Estado Nacional asignaba fondos para la actividad productiva, que los bancos no lo hacían, asignemos esos fondos que hoy están en el LELIC a empresas en distintos tamaños, no solo las grandes empresas que pueden tomar fondos importantes, sino sobre todo para retomar lo que venía diciendo el expositor de hoy. Asignar fondos importantes a pequeños y medianos productores que estén dispuestos a producir alimentos en origen, lácteos, panificados, derivados de las carnes, legumbres, pero en la completitud de la integración vertical y a escala local, a pequeña escala, la concentración donde nosotros hoy tenemos actividades en la cual hay entre 1 y 3 productores, no solo en lácteos, en gaseosas, en algunos panificados, en harinas. Entonces, yo creo que si asignáramos fondos a tasas de interés muy subsidiadas a productores locales, podríamos hacer una verdadera explosión de inversión productiva a escala local, con integración vertical local, que vaya desde la producción agropecuaria a su procesamiento, empaquetamiento y también venta en lo local, y además se asignaran fondos a la actividad cooperativa. En Argentina ha habido un intento de desprestigio de la actividad cooperativa a partir de los famosos planes sociales. Yo creo que pueden hacerse actividades tecnológicas, actividades alimentarias, a partir de un formato cooperativo, si existe el financiamiento adecuado. Y creo que tenemos todas las posibilidades de asignar esos fondos. Por supuesto que, como se decía en el chat hace rato, Vicentino hubiera sido un gran punto de partida en este sentido. Pero en vez de llorar sobre la leche derramada, y sabiendo que en Argentina un litro de leche recorre más o menos 1000 kilómetros desde que se produce hasta que los pulpos concentrados lo procesan y vuelve muchas veces al mismo lugar de origen, tenemos la posibilidad de presentar propuestas concretas para avanzar en los temas de fondo de la Argentina. En la famosa discusión del fondo, aún quienes estamos convencidos de que no hay que pagar, bueno, si se avanza en estos términos, no resuelve ninguno de los problemas de fondo de la Argentina. Simplemente algunas cuestiones financieras que han hecho mucho daño a la Argentina. Entonces, me parece extraordinario el planteo que hemos hecho hoy desde la Corriente. Me parece también muy importante que se haya tocado el tema de la política exterior, la geopolítica, y en una situación tan difícil como la que enfrenta en el mundo, que ojalá la paz pueda más que los intereses que conllevan a las dificultades globales. Pero bueno, miremos las cuestiones nuestras y propongamos soluciones que se puedan llevar rápidamente adelante, y creo que poner en marcha un banco de desarrollo y un banco de fomento de las cooperativas con los fondos de las LELIC sería una gran posibilidad de resolver las cuestiones del mercado interno a largo plazo. Muchísimas gracias. Bueno, querido Amado, muchísimas gracias por tu exposición, también tu cuestión propositiva. Quería, antes de cerrar, darle la palabra a la compañera Alejandra Gils Carbó, quien, bueno, quería
contestar una inquietud que había surgido ahí en el chat, y bueno, ya vamos a ir con esta cuestión redondeando la última parte, ya la última intervención del encuentro. Alejandra, te paso. Sí, gracias, Juan. Bueno, muy brevemente, alguien me preguntó en el chat y quería responder cuando se hablaba de la empresa agroalimentaria, si era posible que trabajaran las personas privadas de su libertad. Y yo quería responder que sí, es posible que trabajen mientras se le pague como a los trabajadores, porque las personas privadas de libertad tienen derechos, si no sería trabajo forzado, así que sí, habría que reglamentarlo y deberían ser pagados si van a trabajar por una empresa estatal, igual que el resto de los trabajadores. Pero después me quedé muy, muy emocionada con lo que dijo Amado, porque realmente no puedo estar sino de acuerdo. Porque otra cosa que se me ocurrió cuando me preguntaron por las personas privadas de libertad fue que ya esa concentración de la que habló nuestro querido compañero González es la que ha dejado excluidos a pequeños productores, a campesinos que se los han comido como un Pac-Man, que a esas 14.500 pequeñas empresas, pymes seguramente, que luchan por sobrevivir. Y la verdad que cuando el oligopolio en el mercado alimentario es difícil de detener porque es mundial. 50 empresas dominan el 50% de las ventas de agroalimentos globales. 4 empresas son las que tienen el 70% del mercado de pesticidas a nivel global. Una es una estatal china. Sí, una estatal muestra que una estatal puede competir con las transnacionales, está en las primeras mundiales. ¿Pero eso queremos para la Argentina o queremos que se rescate a los excluidos de la concentración? Por eso me gustó mucho el proyecto de Amado del Banco de Desarrollo que financie a esas pequeñas empresas para que sea desde allí que se genere otro modo de comercialización y que el Estado aporte desde una empresa con inversiones tecnológicas para producir una mejora de todos estos actores que son trabajadores que tienen toda una vida de capacitación. Yo me acuerdo cuando aparecían las fábricas recuperadas porque las empresas quebraban y algunos dueños le daban la llave a los trabajadores y les decían, bueno, síganlo ustedes, como diciendo acá no se puede hacer nada. Y saben que ellos arreglaban las máquinas que los técnicos que traían los dueños no podían reparar, porque eran ellos los que estaban todo el día ahí. Y ellos supieron muchos de ellos cómo producir, supieron muchos de ellos cómo salir a exportar a los mercados, porque tenían toda una vida de capacitación. Entonces me parece realmente la conjugación de algunos proyectos, esto que dice Amado, que el Estado promueva con un banco de desarrollo, rescatando fondos que son producto de la especulación para financiar pequeños actores, con un Estado apuntalando, con inversiones en tecnología a esos actores que tienen que sobrevivir y no quedar excluidos de los grandes sistemas. Me parece que es como un moño que cierra esta excelente participación de todos hoy. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, muchísimas gracias, querida Alejandra. Y bueno, me sumo a los agradecimientos que dice ella para felicitar a nuestro compañero Osvaldo, el agradecimiento porque sabemos que es un habitual participante y bueno, es una temática que hacía tiempo que teníamos ganas de profundizarla y que seguramente va a ser objeto de múltiples reflexiones en los encuentros venideros. Eso por un lado, y también, bueno, si bien en diferido, quería, en nombre de todos los que organizamos, mandarle un cariño muy, muy grande a Telma, quien con un gran don de gente nos ha facilitado la posibilidad de con Edgardo diagramar un encuentro previamente y poder conversar estas cuestiones que, como saben ustedes y hemos conversado al comienzo del encuentro, seguramente tengan un reflejo en los encuentros que vienen. Así que por mi parte no puedo agregar muchas cuestiones más que saludarlos a todos y todas y bueno, invitarlos al próximo jueves a seguir participando en este hermoso colectivo. Les mando un cariño enorme y será hasta el próximo jueves. Qué lujo hoy.
Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bien, Alejandro.